Hola a todos. Nos vamos conectando acá para hablar sobre cuerpo y meditación. Hoy tenemos en vivo, en este nuevo formato en el que estoy hablando yo sola, vamos a hablar sobre cuerpo y meditación. Vamos a resolver algunas dudas sobre ciertas cosas de la meditación, de estos mitos de la meditación. Entonces los voy invitando por acá a los que se quieran quedar para que hablemos de meditación. Hola Fabi, los voy saludando. Empezamos a las 7 o 19 horas españolas, 12 del día colombiano, mexicano, creo que 1 de la tarde Chile, Argentina. Hola Alex Arango, buenos días. Steffi, yo los voy saludando acá con la manito. Tenemos 4 minutitos de irnos uniendo a esta charla, esta conversación que vamos a tener sobre cuerpo y meditación y entender un poquitito más todas estas cositas que tal vez no tenemos tan claras acerca de la práctica meditativa, todo desde un lugar muy humilde, abierto al debate también y a que pues seamos conscientes de que nadie es portador de una única verdad, ¿no? Entonces espero que se vayan uniendo. Dice Fabi, súmense a la formación MED, es lo mejor que me pudo pasar. Angélica es increíble, muy preparada. Muchas gracias, Fabiola. Qué linda. Hola, buenas tardes, Patty Unique. Yo normalmente siempre me conecto a meditar y poco a tener tiempo de conversar con ustedes. Y me parece súper bonito este espacio de poderlos ver y sentir más cerquita y saber sus inquietudes sobre la meditación, los que se quieran ir quedando. Hola Arturo, qué rico verte por acá. Fito también. Vamos a hablar sobre meditación y cuerpo y un poco cómo es que rompemos estos mitos sobre la práctica meditativa. Entonces, gracias Gabriela, gracias. Esa paz definitivamente el resultado de la práctica, porque yo no era así. Era bastante ansiosa y estresada. Y de verdad que funciona esto de observarse y de ir hacia adentro. Entonces, muchas gracias. Bueno, para los que ya se van uniendo, ojalá... ¡Ay, sí, Arturo! También, qué felicidad verte. Qué felicidad tenerte aquí. Y los que quieran hacer preguntas sobre meditación, con todo gusto, estos espacios también están abiertos para eso, para que pregunten, porque tienen muchas dudas de cómo comenzar, de qué les funciona, de qué no les funciona. Y pues esencialmente quería dedicar estos espacios no tanto a hacer live con invitados, que también los haremos pronto, y manifestarles mis inquietudes respecto de ciertos temas. Entonces hoy hablaremos de meditación y cuerpo, y a través de esa puerta o de esa ventana del cuerpo y del tema de la meditación y el cuerpo, pues resolver todas las dudas que vengan también acerca de otras cosas. Entonces la idea es que fluya muy natural. Me conecté un tiempito antes para ver si logramos que se unan más personas y que se queden acá. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Esencialmente abrí este espacio porque hace un tiempo en una de mis historias puse una... Ok, dices, Arturo, para personas como yo que somos hiperactivos, ¿cómo podemos lograrlos? Es difícil para mí. Súper buena la pregunta, Arturo. Y la vamos a responder porque alguien ayer justamente también preguntó lo mismo. Y esta inquietud me viene porque esencialmente hace un tiempo puse una historia en la que preguntaba si ustedes creían que la meditación empezaba en el cuerpo o empezaba en la mente. Y el 47% de las personas contestaron que en el cuerpo, y el otro porcentaje contestó que en la mente. Entonces vi que había mucha confusión al respecto y que estamos un poco, digamos que
hemos entendido la práctica meditativa no tan correctamente y pensamos que es un tema únicamente de la mente. Y resulta que no. O sea, la mente al final, final, está integrada al cuerpo, ¿sí? O sea, no existiría una mente y no estaríamos conscientes de que existe una mente si no hay un cuerpo. Entonces, de una vez a mí me gusta ir al grano, como para derribar el mito de que la meditación empieza en la mente, pues definitivamente no es así. La meditación empieza en el cuerpo. Y la pregunta que Arturo hace es muy pertinente, porque claro, dices como la hiperactividad. ¿Y qué es esta hiperactividad? Es la necesidad constante que nuestro cerebro establece de tener recompensas de haber concluido cosas. Esto es un tema, una disposición natural de nuestro cerebro que se siente cómodo cuando hemos concluido cosas, o sea, que se siente cómodo en el hacer. ¿Y qué es la hiperactividad? Pues el hacer muchísimo, hacer. Y esto, obviamente, con las nuevas tecnologías y el mundo como va, pues se ha incentivado, se ha acrecentado muchísimo más. O sea, ahora, pues como que por ejemplo, si vemos las notificaciones de los emails en el móvil sin leer o los WhatsApps que no hemos leído, es como si quedara una tarea incompleta y empezamos a sentir ansiedad, ¿no? Y esto no nos deja dormir tranquilos y bueno, y viene y pasa todo lo que sucede en nuestra mente, que es que empieza como lo que llamamos la rumiación o el diálogo interno ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el antídoto para esto? Porque es que el tema de querer concluir cosas y obtener la recompensa de haber concluido metas, por decirlo de alguna manera, genera muchísimo sufrimiento. Pero entonces, claro, yo les digo a ustedes, no se pongan metas. Y me van a decir, pero esta está loca, o sea, ¿cómo no me voy a poner metas? Y es, en esencia, yo tenía un maestro que decía, la paz es la ausencia total del deseo. Y se refería a este deseo que te ancla también a una meta. Y entonces, ¿por qué sucede esto? Porque las metas constantemente nos están llevando también a ese estado cerebral en el que recibimos la recompensa por haber terminado algo. Pero resulta que lo terminamos, cumplimos la meta y nos quedamos con la ansiedad de seguir haciendo para poder seguir recibiendo la recompensa. Entonces, para bajar la hiperactividad, el antídoto más útil es la conexión con el cuerpo. Porque esta hiperactividad está asociada a que nosotros naturalmente también tendemos a como exaltar la idea de nosotros mismos. Entonces, si nos vemos haciendo, que en mi caso, por ejemplo, cuando trabajaba como arquitecta era impresionante cómo me sentía orgullosa de no parar, de trabajar sin cesar, de no descansar los domingos, y esto era súper ponderado porque todo el mundo me decía, wow, pero qué trabajadora. Y claro, eso elevaba la imagen que yo tenía de mí misma, y es lo que usualmente tratamos de hacer. Esto es natural, pues tiene que ver con la construcción de nuestro ego, pero también se asocia a la hiperactividad. Entonces, lo que buscamos a través de la conexión con el cuerpo, ¿sí?, es esencialmente que esas zonas donde nosotros activamos la idea de nosotros mismos y de que haciendo más es que tenemos un valor para el mundo, ¿sí?, se empiezan a desactivar cuando nosotros prestamos atención a las sensaciones del cuerpo. Es decir, en el cerebro, las zonas que se activan cuando nosotros estamos pensando en nosotros mismos, ¿sí?, y en este discurso interno autobiográfico, y en la hiperactividad, y en el hacer, y en la necesidad de recompensa continua, son las mismas zonas que tienen que ver con la atención al cuerpo. Entonces, cuando yo atiendo mi cuerpo, automáticamente esto no puede ser, porque no pueden ser las dos cosas a la vez, ¿sí? Entonces, claro, ahí vienen técnicas como el escaneo corporal, como la atención a las sensaciones de la respiración, que lo vemos mucho en el budismo, y decimos, wow, qué aburrimiento, porque yo quiero seguir haciendo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber
es que la meditación empieza en el cuerpo, ya lo dije. Lo segundo es que la meditación no es un proceso fácil, es muy difícil, porque imagínense que llevamos muchísimos años de aquí hacia atrás cultivando esa impaciencia, cultivando la necesidad de hacer y hacer y hacer para sentir que somos útiles, ¿sí? Si alguien deja de hacer y se queda inactivo, lo consideramos un inútil y nosotros no queremos tener una mala idea de nosotros mismos. Entonces, claro, cuando decidimos parar, hacer una pausa y empezar a observar el cuerpo, pues nos vamos a sentir muy impacientes. Y eso es absolutamente natural, ¿sí? Justo ayer que estaba terminando una clase para unas personas que se están formando como profesores de yoga, les decía que la meditación es un proceso muy complejo. Es muy complejo. Creemos que está hecha solamente para calmar y relajar y en realidad no es tan así. La meditación con la práctica formal, digo yo, tiene muchísimos obstáculos. Y entonces el antídoto más útil y a la mano que tenemos es el cuerpo. Entonces a las personas que se consideran súper hiperactivas, yo les aconsejo que empiecen gradualmente a llevar la atención a las sensaciones del cuerpo. Pueden empezar haciendo pequeños escaneos corporales. ¿Qué es un escaneo corporal? Cuando yo empiezo a sentir lo que estoy sintiendo en el momento presente en mi cuerpo. Normalmente empezamos de los pies hacia la cabeza, pero también puedes concentrarte, por ejemplo, en los latidos de tu corazón. Entonces, te concentras 5 minutitos en los latidos de tu corazón y empiezas a ver cómo es el reflejo de estas pulsaciones del corazón en el resto del cuerpo. Y hoy haces 5 minutos y quizás te das cuenta de la distracción, te das cuenta de lo que está pasando y mañana haces otros más. Pero aún así, la recomendación va unida a que antes de sentarte a escuchar el corazón, ojalá tengas alguna práctica de movimiento corporal, ¿sí? Porque como la meditación empieza en el cuerpo, pues lo que necesitamos es preparar el cuerpo, prepararlo para este momento. Yo digo que la práctica meditativa es este encuentro maravilloso que tienes con la persona más importante de tu vida, para escucharte, para saber qué está pasando ahí. Y entonces, cuando nosotros preparamos el cuerpo, estamos dándole espacio para que él esté primero abierto, ¿sí? Puede ser a través de una práctica de ejercicio consciente como el yoga. Ahora está muy de moda el bodyfulness, que esencialmente es yoga, es atención a las sensaciones del cuerpo mientras lo vas moviendo. Pero bueno, digamos que prácticas de movimiento consciente justo antes de iniciar la práctica formal de sentarse a meditar, ¿sí? El cuerpo, en esencia, ya lo dije, es el que lleva la mente. La mente no puede ser sin el cuerpo. Entonces, olvidémonos de que la meditación empieza en la mente. La meditación no es un proceso mental. Si fuera un proceso mental y la misma mente pudiera decidir entrar allí, no necesitaríamos de la meditación, porque entonces la mente y la fabricación de los procesos mentales se daría cuenta de las distracciones y se daría cuenta del estrés y se daría cuenta de todo lo que se tiene que dar cuenta, y no es así. Lo que sucede, así como decía Teresa de Jesús, es que es la loca de la casa que va produciendo y produciendo pensamientos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, sí hay una decisión voluntaria que viene generalmente de sentirme en crisis, de poder percibir los estados de estrés. ¿Y en dónde se perciben los estados de estrés? En el cuerpo, ¿sí? Entonces desde ahí, desde la intención, también la práctica meditativa empieza en el cuerpo. Y yéndonos más profundo, desde la misma práctica también, porque la meditación es una práctica de atención. ¿Y con qué atendemos nosotros tanto a los estímulos externos como internos? Con el cuerpo, ¿sí? Entonces yo por eso digo que la puerta de entrada es la respiración, que el vehículo, el gran vehículo es el cuerpo y el destino es el corazón. Y cuando yo digo que el destino es el corazón, estoy hablando de la conciencia, ¿sí?
de que cuando meditamos nuestro destino está ahí en la conciencia, en esa conciencia de poder darnos cuenta. Dice alguien aquí, ¿cómo puedo quitarme pensamientos negativos? Pienso que me voy a enfermar. Mira, esencialmente el tema del pensamiento negativo proviene de un patrón que has cultivado a lo largo de tu vida, ¿sí? Y que se ha vuelto una creencia y es como cuando, como cuando abres un surco en la tierra y el agua siempre pasa por ahí y no hay otro lugar porque no le has abierto otro surco diferente, ¿sí? El pensamiento negativo no se elimina porque yo piense en positivo, ¿sí? Oigan, esperen que me están timbrando y yo estoy sola en mi casa y eso es segurísimo porque me llegó mi compra de mi mercado ecológico, que siempre es los miércoles y tenían que llegar más temprano y no llegaron, así que ya te respondo. Hola, ¿me la puedes dejar en la puerta que estoy en una reunión? En la puerta de mi piso, ¿vale? Gracias. Hola, hola de nuevo. Bueno, estos espacios fluyen así con naturalidad. Entonces estábamos hablando de los pensamientos negativos. Entonces, no le has abierto un surco diferente para que puedas dejar de pensar así. El pensamiento negativo no se elimina pensando en que tengo que pensar positivo, ¿sí? Como decía yo en el en vivo que hicimos el lunes, para dejar de pensar no tienes que pensar en dejar de pensar, ¿sí? Es decir, si el pensamiento negativo se ha instaurado en tu vida, tiene una raíz y tiene una fuente que debe ser sanada, ¿sí? Y probablemente requiera un cambio de tu parte, mucho más estructural que simplemente querer pensar en positivo, ¿sí? Y requiera un cambio en hábitos y formas de vivir para que eso no suceda. Y el primero es observar los pensamientos, ¿sí? Sin juzgarnos, porque una de las cualidades que tiene la práctica meditativa es que no nos juzgamos así nos encontremos pensando cosas horribles, ¿vale? Entonces, la connotación de negativo o positivo también se la das tú con tu juicio, pero lo ideal es que empieces en la mañana a observar desde que te despiertas cuáles son tus primeros pensamientos, cómo es la calidad de esos pensamientos. Y también te des espacio para ver los pensamientos positivos, porque a veces el peor juez que tenemos somos nosotros mismos, entonces vemos solamente lo negativo y no nos damos cuenta que a lo largo del día también tenemos una cantidad de pensamientos positivos. Pero el antídoto más grande para salirnos de este patrón y al final un poco como reducir el flujo de pensamientos es conectar con el amor y la compasión, porque ahí también, ¿qué sucede? Cuando nosotros conectamos, bien sea en meditación o fuera de ella, pero sobre todo en meditación, con el amor y la compasión, con el poder conectarnos con esta sensación de amor en el corazón, en nuestro cerebro se desactiva también la idea del yo, la construcción del ego, ¿sí? Es súper bonito. Hicieron pruebas con unos monjes budistas y se dieron cuenta que ellos meditando en el amor y en la compasión iban desactivando estas zonas que están asociadas con el ego. Y los pensamientos negativos están directamente asociados con la idea que yo tengo de mí mismo respecto de la relación con el universo. Entonces están directamente asociados con el ego y como este ego tiene tantas expectativas sobre ti mismo, sobre el universo, pues empieza a producirlos, ¿sí? Entonces, a veces los antídotos, por lo menos los que yo presento a través de la práctica meditativa, no tienen que ver con nada diferente a sentarse a practicar. ¿Y cómo practico el amor y la compasión? En la práctica informal, amando todo lo que veas, ¿sí? Desde que te miras en el espejo, sentir amor por tu propia presencia, ¿sí? Si sales a la calle a caminar y ves el cielo, sentir amor y gratitud porque existe un cielo, sentir gratitud porque puedes comer, porque te puedes mover, porque puedes respirar en este momento tan importante, por ejemplo, con el COVID, que la respiración se ha vuelto
la clave de todo, ¿cierto? Y que todos anhelamos tener buena respiración. Dar gracias por lo que hay y por lo que no hay. Entonces, es un ejercicio que yo hago todos los días apenas me despierto. Agradecer y amar. Y no solamente amarme a mí, sino amar todo. A la lechuga que me como, a la fruta que me como en la mañana. O sea, como declarar amor sobre estas cosas que han llegado a tus manos de una manera tan bonita. Y sí, se pasan pensamientos negativos, pero tú mismo estás creando el hábito, ¿sí? Para abrir otros surcos en tu cerebro que te ayuden también a pensar bonito de las cosas que se te presentan enfrente. Y desde la práctica formal, pues es sentarse a meditar en el amor, en la gratitud y en la compasión. Ahí, ojalá 45 minutos al día, en concentrarse en las sensaciones del centro del pecho con muchísimo amor y compasión, ¿sí? Entonces, haz la prueba a ver si eso te ayuda con los pensamientos negativos, porque lo que vas a hacer a través de esta práctica de amor y compasión es estar más presente en la vida, ¿sí? En la vida que ya tienes, porque es que a veces decimos como no, yo voy a ser feliz cuando me jubile o cuando termine la universidad o el fin de semana porque hoy es lunes, odio que sea lunes, entonces esperemos a que ya sea viernes para que, ay, bueno, ya voy a ser medianamente feliz en la semana. Y no, ¿sí? Si hay algo que te está haciendo infeliz, revisa cómo lo puedes modificar, ¿sí? Y qué pasos tienes que dar para eso. Porque resulta que nosotros con la práctica de meditación nos damos cuenta de los pensamientos negativos y no hacemos nada, pues entonces la práctica no sirve para nada, ¿sí? La práctica sirve para que te des cuenta y actúes, o si no, se queda totalmente vacía. Y vuelvo y digo, sin juicio, pero me doy cuenta, ok, no sé, tengo pensamientos recurrentes de tristeza por que no me gusta mi trabajo, por ejemplo. Ok, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con gratitud porque tienes trabajo, pero a la vez moviéndote hacia el cambio, porque si no, pues tus pensamientos negativos no van a cambiar, ¿sí? Porque igual, pues, si sigues bajo las mismas condiciones que tú mismo has creado, pues vas a estar aburrido y vas a estar con pensamientos negativos. Y por más de que te metas en la cabeza que no vas a pensar negativo, llegarán. Pero un antídoto con la meditación es el amor y la compasión, sentir amor. Si no, hay personas que me dicen, uy, Angélica, es que yo no me acuerdo cómo sentir amor, cómo se siente amor. Entonces cierras los ojos, si quieren háganlo conmigo 2 segundos. Toma una respiración profunda y trae a tu mente la imagen de alguien que ames mucho. Puede ser un ser querido, un guía, un maestro, alguien que ames profundamente. Puede ser tu propia imagen también, puede ser el cielo, las estrellas, tu perro, tu gato. Y siente ese amor que sientes por él, por ese ser. Siéntelo con todos los poros de tu piel. Y llévalo ahí al centro de tu pecho. Esa sensación de amor, percibiendo que se está esparciendo por todo tu cuerpo. Y observa cómo te sientes cuando sientes lo que estás sintiendo en este preciso instante. Agradece a ese ser que te trae la conciencia de lo que es sentir amor. Inhalas, exhalas y abres los ojos. Lo hicimos tal vez menos de 1 minuto, pero así es que lo vamos también cultivando. Esto es un entrenamiento. Yo digo que es entrenar el músculo de la atención para atender lo que realmente queremos edificar en nuestra vida, ¿no? Entonces, desde ahí, pues lo vamos haciendo. A ver, ¿qué más preguntas? Hace mucho que no me los quito. Los dolores de cabeza, bueno, pues revisar si está pasando algo en el cuerpo físico.
los dolores de cabeza y las migrañas son exceso de pensamientos. Bueno, en realidad, como empecé este en vivo diciéndoles que no hay verdades absolutas, ¿sí? Cada síntoma que se manifiesta en nuestro cuerpo está reflejando diferentes situaciones que tenemos en la vida, ¿no? Entonces puede haber una predisposición física y genética, y también puede haber exceso de estrés. Entonces, ¿el estrés qué es? Esencialmente, el estrés es la respuesta natural que tenemos para protegernos en los momentos de lucha y huida. El estrés en sí mismo es muy bueno porque nos permite tener atención, nos permite concentrarnos en momentos en que necesitamos concentrarnos, nos permite salvar nuestra vida en momentos en que estamos en peligro. ¿Por qué? Porque se producen algunas sustancias químicas que nos ayudan a activar, ¿sí? Entonces tenemos un chute de adrenalina, noradrenalina y cortisol. Y es fantástico porque ahí es como que ¡guau!, nos ayuda a responder, a reaccionar frente al peligro. El problema esencial de la vida moderna es que ya no usamos estas dosis de cortisol, sobre todo de adrenalina y noradrenalina, solamente para el momento que lo necesitamos para la supervivencia, la lucha, la huida o la concentración, sino que lo tenemos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y ahí nos quedamos. Y no le damos a nuestro cuerpo momentos de descanso para que produzca otros químicos que lo balanceen, ¿sí? Entonces, esencialmente, yo hago con mis estudiantes y con las personas que vienen a terapia conmigo un checklist de ciertos síntomas para ver cómo están sus niveles de estrés. Dolores de cabeza evidentemente reflejan muchísima tensión, no solamente en exceso de pensamientos, que sí, pero también en que estresamos nuestro cuerpo. Estresamos nuestro cuerpo comiendo mal, estresamos nuestro cuerpo dándole toxinas, estresamos nuestro cuerpo no descansando bien, no durmiendo el tiempo que se necesita dormir, cuando no lo ejercitamos, cuando lo dejamos sedentario y cuando tenemos excesos de preocupaciones por el pasado, por el futuro, y nos vamos fuera de lo que está sucediendo ahora. Esencialmente lo que hace la práctica de meditación, que no es el propósito principal, pero se ha visto que definitivamente reduce los niveles de estrés, es calmar. Y a través de esa calma llega la claridad. Entonces cambiamos nuestras reacciones o nuestros patrones reactivos, los cambiamos por respuestas. Es decir, tenemos la capacidad de hacer una pausa y decir, ok, voy a cambiar mi patrón reactivo por una respuesta. Es decir, no reaccionamos, sino que respondemos. Cuando reaccionamos, lo que estamos haciendo es atender, yo digo, a la maldita sea, los estímulos de lo que viene afuera demandándonos cosas todo el tiempo, y no nos tomamos el espacio para pensar. Y cuando respondemos, nos tomamos el espacio para pensar, viene el estímulo que nos hace sentir en peligro y no le damos esta grandeza a nuestras zonas cerebrales que nos van a llevar hacia la emocionalidad exacerbada, ¿sí? Entonces ya no somos reactivos, sino que respondemos. Y responder y responsabilidad tienen la misma raíz. Nos hacemos responsables, pero no culpables, ni buscamos culpables, ni estallamos en malestar. Entonces, los pensamientos negativos o la producción de pensamientos más bien como inconscientes nos llevan a la infelicidad. Eso está absolutamente comprobado. Pasamos muchísimo tiempo rumiando, ¿sí?, en esta mente divagante, en esta mente discursiva, en este diálogo interno, y no nos damos cuenta de que estamos ahí. Entonces, por eso, la invitación que yo quiero hacerles hoy es a que atiendan las sensaciones de su cuerpo para que se bajen de esa mente discursiva. Entonces, el amor y la compasión y la atención a las sensaciones del cuerpo, escaneos corporales, atención a la respiración, atención a los latidos del corazón. Ahí está la clave. La meditación es un camino que se alcanza a través de sostener la atención.
Dice acá, arquitecto Camilo López, nosotros le damos los calificativos y las ganancias. Cuando ya se siente en el cuerpo con mucho dolor, bueno, esta pregunta no la entiendo. Cuando tienes mucho dolor en el cuerpo, ¿qué está pasando? Es la pregunta. Si quieres me la aclaras y con todo gusto la respondo. Si ganas algo inconscientemente, por lo tienes. Muchas gracias, lo pondré en práctica. Preocupaciones por todo, respiración, los pulmones, COVID, por favor, gracias. Bueno, esencialmente también decirles que nosotros no solamente tenemos un cuerpo físico, ¿cierto? Sino que tenemos un cuerpo energético, ¿sí? También un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Son como capas, envolturas, ¿sí? Que están envolviendo lo que nosotros en esencia somos, ¿no? La esencia del ser. Entonces, sí es verdad que la meditación empieza en el cuerpo físico, en este acondicionamiento de poder poner atención al cuerpo físico, y el propósito esencial es alcanzar ese ser esencial, ¿sí? Esa esencia, esa conciencia que está ahí, yo digo que en el corazón. Entonces lo que hacemos a través de las prácticas de meditación y yoga es la integración de esas corporalidades, ¿sí? Porque si nosotros vamos con nuestro mundo emocional, nuestro mundo espiritual, o nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico, cada uno por vías distintas, pues no estaría funcionando bien nuestra maquinita. Y es lo que sucede. Y muchas veces no estamos en coherencia entre lo que hacemos con el cuerpo físico, lo que pensamos con el cuerpo mental, lo que sentimos con el cuerpo emocional, lo que transitamos a través del cuerpo intelectual, que también está ahí, y lo que nuestro ser realmente desea, ¿sí? Nuestra alma desea, y nuestro espíritu, alma y espíritu no son la misma cosa. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo que buscamos es la unión, cuando practicamos yoga, pero el yoga real, que es el yoga que conduce a la meditación, no el yoga que estamos acostumbrados a ver, que son puros posturas y movimientos y bueno, que parece pues como acrobacia, sino el yoga real, que el yoga real está hecho para alcanzar al ser, para encontrar el ser, para alcanzar la conciencia. Lo que hacemos es una integración de todas esas corporalidades. Y ahí en ese momento es que encontramos coherencia, ¿sí? ¿Qué es la incoherencia vista en términos de la conciencia? Esto, que mis emociones van por un lado, mis acciones con el cuerpo físico van para otro, mis pensamientos van por otro, mi espíritu dice como por favor atiéndeme y encuéntrame que yo te quiero mostrar la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más dificulta el proceso meditativo en esencia? Que nos vamos encontrando con todas las, no me gusta usar esta palabra, pero bueno, es la que encuentro en este momento, como las impurezas que tenemos en cada una de estas corporalidades, o todas las obstáculos, llamémoslo más, desarmonías, me parece más esta palabra, desarmonías. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos la práctica, la empezamos a través del cuerpo físico, ¿sí? De una concentración en el cuerpo físico, y luego de eso vamos pasando a los demás cuerpos. Pasamos al energético, que tiene que ver con el prana que se mueve dentro del cuerpo, lo trascendemos y entonces ahí pasamos al cuerpo mental, emocional, y entonces empezamos a ver todo lo que está ahí. Es como abrir una caja que está llena de cosas y a veces se nos explota así, ¡pah! Y nos damos cuenta de cuánto nos hemos engañado, de cuánto nos hemos mentido, de cuánto nos hemos muchas veces subvalorado, de cuántas veces quizás hemos también lastimado o nos hemos lastimado a nosotros mismos. Y eso es difícil. O sea, yo siempre digo que el que se atreve a iniciar una práctica de meditación es muy valiente, porque se va a encontrar con todo eso, pero al mismo tiempo lo vamos barriendo, lo vamos limpiando hasta que atravesamos todas esas capitas y nos encontramos con este llamado de nuestro espíritu, ¿sí? Que es una capsulita que está allá al fondo, como esperando
a que la integres con todo lo demás. Y cuando encontramos esa fuente que llamamos nosotros en yoga, esa conciencia, llámalo Dios en ti si quieres, llámalo universo en ti, llámalo divinidad en ti, ella viene y trasciende todas nuestras capas. Y entonces es ahí cuando tu médico interno natural empieza a orar también, ¿sí? Si es verdad que a través de estas prácticas de conciencia nos podemos dar cuenta mucho más fácil de si estamos transitando por una enfermedad o de si nuestro cuerpo físico necesita algo. ¿Por qué? Porque la conciencia viene al momento presente, trasciende todas las capas corporales y nos vamos dando cuenta, mis migrañas tienen que ver con un tema emocional no resuelto, con mi familia, por ejemplo. O no, es un tema físico, la siento muy en el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos hacia la conciencia para poder conocerla a través de atravesar todas esas capas corporales para que luego la conciencia, se haga presente, porque ella siempre está. Lo que pasa es que no la vemos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es hacernos conscientes de la conciencia y cuando eso sucede podemos ver la verdad. Por eso yo siempre digo, lo primero que sucede es que te calmas y lo segundo que sucede es que tienes claridad a través de la práctica meditativa. La diferencia entre el cuerpo energético y el cuerpo espiritual es un montón, por lo menos yo te lo voy a responder desde la práctica del yoga, ¿sí? El cuerpo energético es el que mueve el prana dentro de ti, es decir, es el cuerpo pránico, ¿sí? Es la pranificación. ¿Y qué es el prana? La energía vital. ¿De dónde se toma el prana? De la respiración, el aire, la vida, ¿sí? Todo lo que tiene vida tiene prana. Es decir, las frutas tienen prana, lo que te comes todos los días tiene prana, todos los animales, las flores, las plantas tienen prana, tienen esta energía vital, es lo que nos mantiene con vida. Y ese es el cuerpo energético. Y este cuerpo energético, pues ya lo hemos visto en la medicina china, en las medicinas tradicionales de Oriente, que pues tiene una cantidad de canales y centros y vórtices energéticos, que comúnmente los llamamos chakras, pero los chakras son solamente una partecita de esto, ¿sí? Hay muchísimos más canales que se van comunicando como haciendo un circuito energético, que es una capa invisible, pero está ahí presente y es real, tú la puedes sentir. Es como cuando haces esto con las manos y sientes la vibración, ahí está, porque es justo la capa que está por debajo del cuerpo físico. Entonces es como esa vibración, ese magnetismo que sentimos ahí está, ¿sí? Y el espíritu el espíritu está en la última capa, ¿sí? Y está también en todo. Es decir, es que es complejo de explicar, pero el espíritu todos tenemos espíritu, ¿sí? Todos somos seres espirituales, porque todos estamos bañados de esa fuente espiritual, ¿sí? Entonces haz de cuenta que el espíritu es como está el mar, ¿cierto? Y que el mar fuera el universo, ¿sí? Y entonces eso tiene como una sustancia que es espíritu, luz espíritu. Y entonces cuando se forma el alma, se coge como en una capsulita una gota del mar y se encapsula, ¿sí? Y en esa capsulita es lo que yo llamo, que está, bueno, lo que decimos también en yoga, que está en el centro del pecho, allá en el corazón espiritual, ¿sí? Y esa capsulita está, digamos que protegiendo el espíritu, ¿sí? Pero tú sigues estando dentro del mar, ¿sí? Sigue siendo la gota en esa cápsula, pero la cápsula se sigue moviendo dentro del mar. Es decir, que el espíritu, si ya dijimos que es todo el universo, pues está en todo, está bañando todo. Por eso decimos que la conciencia está bañando todos los objetos, todo lo que existe, ¿sí? Lo que pasa es que tú la encapsulas para tener esa porción de espíritu ahí adentro, y eso es lo que llamamos conciencia. Y hacia ahí, o sea, para mí conciencia y espíritu son dos conceptos muy similares.
Y entonces esa capsulita que bordea es el alma, ¿sí? La que encierra ahí al espíritu es el alma. Y a esa se van pegando las otras capas corporales. Y también se le van pegando un poquito como las impurezas, ¿sí? Entonces, estas capitas se van armando ahí, entendido desde el término espiritual, que no quería hablar de esto, pero bueno, lo preguntaron. Y lo que hacemos es que olvidamos que ese espíritu, que esa capsulita, ¿cierto?, está conteniendo el espíritu, pero que el espíritu al final está en todo, ¿sí? Que no está separado de nosotros. Entonces esa es la diferencia. El cuerpo energético pues es el que te da la percepción de la vibración. Por eso nosotros no hablamos de que tengamos mala o buena energía. Eso es otro mito. Eso no existe. Existe alta o baja vibración. ¿Cómo saber si estás en baja vibración? Si te sientes muy cansado, si duermes y no descansas, si duermes muchas horas y te levantas igual de cansado, si tus relaciones contigo mismo y con los demás van en conflicto, son relaciones conflictivas, si el tema económico no fluye, si no has explotado tus talentos y no sabes cómo hacia dónde ir, te sientes estancado. Esto es baja vibración, pero la buena noticia es que nosotros podemos elevar la vibración. Y no tiene que ver solamente con lo que se manifiesta en la materialidad, sino como yo me siento conmigo. O sea, no tiene que ver, la abundancia no es exceso de dinero, ¿sí? La abundancia es exceso de amor hacia ti y hacia la existencia. Entonces, ser abundante es el poder pararse y decir, lo que hay hoy es lo que me maravilla, sea lo que sea que esté sucediendo y que sea tu realidad. Eso es abundancia y ahí estás en alta vibración. Así tal vez no te ganes lo que querías ganarte mensualmente, pero eso no te va a importar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de baja vibración, es esencialmente cuando nos sentimos alejados de nuestro espíritu. Y mírenlo, por ejemplo, en las personas que uno dice como, es que pareciera que no tiene espíritu, ¿no? Porque ese espíritu es el que le da también fuerza a esa energía vital, ¿sí? Cuando lo traspasa. Entonces hay que ponerle espíritu a todo. Hay que ponerle espíritu, alma y corazón. Y para subir la vibración, la respiración es esencial, la respiración completa y tomarnos el tiempo de hacer ejercicios de respiración, la nutrición balanceada y baja de toxinas, la moderación de juicios y pensamientos, primero conmigo mismo y luego con los otros. Eso ayuda muchísimo a subir la vibración y sobre todo el autocuidado, ¿sí? El autocuidado, porque al final el autocuidado es lo que te da libertad también, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentimos libres, vamos a estar en altísima vibración y sobre todo libres de nuestros juicios y nuestros condicionamientos mentales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la libertad requiere de este fundamento, ¿sí? Vamos a seguir hablando aquí. ¿Qué significan los planos cuando decimos que pasa a otro plano? Bueno, no entiendo mucho la pregunta. No estamos hablando de un libro, estamos hablando sobre cuerpo y meditación y respondiendo preguntas que han surgido a través de la charla, Miriam. Alguien dice acá, qué bonita explicación. ¿Se va a quedar grabado? Sí, se va a quedar grabado. Sí, este mes he sentido apagada. Entonces, si te has sentido apagada, mucha respiración. Y otra vez, el antídoto, el amor. ¿Sí? Cuando sientes amor, cuando puedes meditar en el amor y la compasión, también segregamos otras sustancias en el cuerpo que balancean el estrés, porque esencialmente la baja vibración también viene de exceso de hacer. Como decía Arturo hace un rato, soy hiperactivo y eso ¿qué hace? Pues te cansa. Entonces, sentir amor nos despierta también algunas sustancias como las que tenemos cuando estamos enamorados. Que cuando estamos enamorados nos llega un poquito de dopamina, un poquito de serotonina y entonces eso nos activa, ¿no? Entonces desde la meditación, meditaciones de amor, de compasión, de todas las actitudes inconmensurables van a ser fantásticas para subir vibraciones, que además
Lo que va a suceder si sostenemos una práctica meditativa en amor y compasión es que nos enamoramos de la vida. Y ahí es inevitable estar en alta vibración o darnos cuenta de cuando la empezamos a bajar. Acordémonos que el regalo más grande que nos da la práctica es darnos cuenta, que nos damos cuenta con tiempo. Entonces, por ejemplo, en los trabajos que se hacen con personas que tienen crisis depresivas o crisis psicóticas, las prácticas meditativas lo que ayudan es a la prevención de la recaída en el cuadro depresivo o en el cuadro psicótico. Esencialmente porque activa esta capacidad de darse cuenta. Entonces la persona, si empieza a tener de nuevo momentos de rumiación muy largos o presentar síntomas leves, se empieza a dar cuenta y toma medidas en el asunto para no caer de nuevo o no recaer de nuevo, porque cada recaída en una crisis depresiva es más fuerte. Entonces, pues lo ideal es evitarlas, y lo que hacemos con los programas de meditación en temas como depresión, ansiedad, pues estrés crónico, es sobre todo prevención, podernos dar cuenta de que hey, hay que parar y bueno, el mundo no se va a acabar, ya todos nos hemos dado cuenta que pudimos entrar en un confinamiento y detener la vida por un tiempo y no pasó nada, ¿no? O sea, es como que pudimos ir haciendo lo que el presente nos iba mostrando, y ha sido muy bonito también ese regalo que ha traído esta pandemia, o sea, a pesar de todo el sufrimiento y el dolor y todo lo que hemos tenido que comprender un poco a malas, también ha traído mucha expansión de conciencia. Mejoran los ataques de pánico con la respiración. Los ataques de pánico sí. En realidad, mira, voy a aclarar algo muy importante. En esencia, la práctica meditativa no está hecha para obtener ningún resultado, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, las mando conmigo como guías de meditación, siempre les digo que eliminen cualquier expectativa de la práctica, ¿sí? Pero si bien es cierto que con el paso del tiempo, pues esta es una práctica milenaria, ¿sí? De hecho, los primeros rastros y registros están por más de 5.000 años de las primeras placas arqueológicas de que tienen dibujos de personas meditando. O sea, que imagínense cuánto lleva esto, que yo digo que es una ciencia, porque está en constante evolución y comprobación, ¿sí? Entonces, lo que buscamos a través de la práctica meditativa no es prometer que se va a calmar algún síntoma, pero con el tiempo han venido demostrando, pues, la ciencia, que en este momento empieza un proceso de conciliación con las tradiciones, ¿no? Y es muy bonito ver cómo la ciencia ahora quiere validar lo que vamos también nosotros descubriendo a través de la práctica, que no sería necesario si tuviéramos más fe, ¿sí? Pero bueno, nos valemos de la ciencia también para poder exponer todo lo que pasa en la meditación. Ha demostrado que efectivamente tiene muchos beneficios, o sea, cambia hasta la genética, imagínense. O sea, la epigenética hoy en día ha demostrado que la meditación, al calmar, te altera el ADN y toda la información genética que traes de problemas mentales, psicológicos y, bueno, de información genética, de condicionamiento hacia patrones mentales nocivos. Entonces, evidentemente, claro que ayuda con las crisis de pánico, y pues yo lo he visto, sin embargo, siempre que esté avalado por la persona que esté tratando las crisis de pánico, es decir, si estás ya en manos de un psicólogo, de un psiquiatra y estás medicado, debes continuar con la medicación y empezar la práctica meditativa, porque sobre todo la práctica lo que te va a hacer es ayudarte a darte cuenta en el momento en que haya una recaída. Es igual que con la depresión y con la ansiedad. Entonces, pues sí te ayuda. Dice aquí, con respecto a evolucionar y respecto a la muerte, bueno, esta pregunta no la entiendo muy bien. Estoy recién separada, ¿cómo puedo volver a vibrar bonito? Bueno, ocúpate de ti, ¿sí? Es darte amor.
Yo pienso que en las separaciones hay una oportunidad de entender el amor evolucionado, ¿sí? Y yo sé que a veces vienen acompañadas de mucho dolor y que sentimos que nos han hecho daño o que nosotros hemos podido dañar al otro, porque también tenemos parte de la responsabilidad en lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la conciencia, una separación es una oportunidad muy grande, porque tú vienes a ser el maestro de esa persona y esa persona viene a ser tu maestro. Y la pareja en esencia es tu reflejo, ¿sí? Entonces, cuando te encontraste con esa persona, estaban vibrando en la misma sintonía. Las personas con las que nos relacionamos vibran en nuestra sintonía. De hecho, también es súper lindo ver cómo se han dado cuenta que las vibraciones cerebrales se juntan, ¿sí? Cuando estamos vibrando en armonía, nos juntamos con gente que está en armonía, y cuando estamos en desarmonía, nos juntamos con personas que están en desarmonía, ¿sí? Las vibraciones amigdalares, que son las encargadas de las emociones en nuestro cerebro, también se juntan, y es increíble, se proyectan. Entonces, pues lo primero es que empieces a agradecer todo lo que aprendiste de ese tránsito en pareja, ¿sí? Y te lo digo yo que ya me separé, ya pasé por ahí. Y porque es muy fácil quedarse en el dolor, en lo que me hicieron. Y bueno, no se trata ni siquiera del perdonar, porque eso es otro paso, sino primero de agradecer. Agradecer que tú elegiste estar ahí. Entonces es el primer paso. Volvemos a amor, gratitud, compasión. De qué manera puedes empatizar contigo y con la otra persona involucrada en lo que está sucediendo. Y hay meditaciones para ayudar en el duelo también. Hay meditaciones de perdón y meditaciones del amor que ayudan muchísimo para que puedas gestionar todo lo que está sucediendo. Pero sobre todo, lo que yo te aconsejo después de haber pasado también por un divorcio es entregarte mucho, mucho amor. Yo hice un listado de cómo sería la pareja ideal para mí. Y le puse todo, o sea, puse como que le guste montar bicicleta como a mí, que le guste el yoga, que le guste ir a tomar jugo de naranja en el Parque del Virrey todos los domingos, que, bueno, que sea familiar, que sea consciente, que sea empático, compasivo. Y luego de eso, de hacer ese listado, me planteé qué de eso realmente yo estaba haciendo. Y me di cuenta que todo eso que yo pido de mi pareja, o que pedía en ese momento, muchas cosas yo no las estaba haciendo. Entonces, ¿cómo iba yo a vibrar con alguien que me trajera eso si yo misma no lo estaba vibrando? Y más o menos durante un año me dispuse a hacerlo todo, ¿sí? Todo. Quería a alguien que estuviera más presente también para sus amigos, pues empecé a estar más presente para mi familia, para mis amigos, para mí misma, y todo, hasta el masaje. Yo decía en mi lista, quiero a alguien que me dé masaje de pies para pasarlo rico. Pues yo misma me proveía el masaje, ¿sí? Y eso me ayudó a subir mucho la vibración, porque es el amor y el autocuidado. Mírate al espejo todos los días como si fuera la primera vez que te ves, y exalta esa persona que estás viendo ahí, ese ser que está ahí. Y también hazte cargo de corregir los que sea que hayan sido tus errores, para que la culpa no se apodere de ti. O sea, no hablemos ni de pecados ni de nada de esas cosas, pero es cierto que somos humanos y que la belleza de ser humanos es que nos equivocamos, y como nos equivocamos podemos corregir. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Y entonces, si ya no tienes a esa persona ahí al lado para corregirlo con ella, pues corrígelo contigo, que eres el ser más importante de tu vida. Cuando hay hijos, digamos que las cosas cambian, pero también si tú le muestras a tus hijos cuál es importante es darse amor a sí mismo, ellos van a tener eso para siempre. ¿Sí? No conozco la situación, pero es como lo que te digo, para subir la vibración, mucho amor propio y expansión. Y así quieres el ejercicio del listado de la pareja ideal, y empiezas a ser tú la pareja que quieres tener. Alguien más dice por aquí, ¿cómo manejo la ansiedad? Esto causa
que me coma las uñas. Bueno, lo mismo es la práctica sostenida. Ahora, a ver, para la ansiedad lo ideal es las técnicas de respiración y las prácticas de mindfulness para iniciar. No que te adentres en una práctica de meditación profunda, porque eso generalmente te puede dar un poco más de ansiedad, ¿sí? Entonces es atención al momento presente, que cuando comas, comas, cuando te duches, cuando converses con alguien, converses con alguien, y que empieces a focalizar tu atención en cosas. Busca hobbies que te hagan mantener concentrada, y de esa manera también empezamos a revertir un poco los estados de ansiedad. La respiración es la clave y obviamente necesitamos práctica sostenida para ver los resultados, porque no lo vas a ver al día siguiente, sino que necesitas por lo menos 60 días todos los días para irte dando cuenta que ya no me estoy comiendo las uñas, ya no estoy tan ansiosa, ya no me voy a la nevera a comerme todo lo que me encuentro, estoy atendiendo más el momento presente. Pero eso requiere de tiempo ahí, ¿no? Entonces volvemos al tema de hoy. El cuerpo es el vehículo más impresionante porque lo tenemos puesto todo el día, todo el tiempo, está 24/7 con nosotros. No se trata de iluminarnos, ni de levitar, ni de nada. Se trata de, lo que les dije, integrar estas corporalidades, integrar todas estas, e incluso integrar nuestro ego, que es nuestro cuerpo de identidad. Y al integrarlo, él se va a manifestar auténticamente. Y eso que llamamos personalidad va a ser nuestro y nadie nos lo quita, ¿sí? Porque no existe una sola persona en el mundo que no tenga ego, ¿sí? Entonces hay un ego que es el ego humano y ese hace parte de tu divinidad. Lo que pasa es que tampoco lo trabajamos como se debería, ¿sí? Pero si él es reconocido, aceptado y lo educamos como cuando uno educa a un niño, él puede trabajar para ti, a tu favor, y también permearse por esa conciencia, y es lindo. Yo siempre le digo, mi amigo el ego. Dice alguien aquí, es verdad, ¿sabes algo? A mí a veces de la nada me da penita hasta de un video, música, me angustio, soy una llorona. Bueno, llorar purifica y limpia un montón. ¿Cómo perdono a un ser que me ha causado tanto daño? Bueno, lo primero es que te des cuenta que todo lo que nosotros sufrimos está sujeto a la interpretación que le damos. Es decir, lo que tú percibes como realidad, para ti es realidad. O sea, tú estás realmente sintiendo ese dolor y es tu realidad, pero es tu interpretación de los eventos que suceden. La práctica de meditación poco a poco te va ayudando a empatizar más, y al empatizar más darte cuenta que la mayoría de las veces esa persona que te hizo tantísimo daño no se paró a planearlo durante meses y días, semanas y meses, y no lo escribió en un papel diciendo como le voy a hacer daño y mi plan es este. No, también estaba respondiendo a sus necesidades básicas en un estado de inconsciencia, y tal vez seguramente llevado y motivado por un miedo, porque generalmente cuando atentamos contra algún ser, el que sea, estamos motivados por el miedo. El perro muerde por miedo a ser atacado, ¿no? Entonces, desde la meditación lo que te puedo decir es que te conectes con la práctica, que poco a poco irá surgiendo en ti más empatía para que puedas ver los diferentes puntos de vista y no te quedes con una sola interpretación, porque el error más grande que cometemos cuando no podemos perdonar es que nos hemos quedado con una sola interpretación de lo que ha sucedido y solamente lo vemos desde nuestro sentimiento. Pero si nos damos la oportunidad de percibir 360 grados, nos vamos a dar cuenta, sin ánimo de justificar el acto ruin, que al final nadie te hace daño, ¿sí? Tú elegiste ese aprendizaje
para algo. ¿Mm? Cuando yo me divorcié, yo pensaba que yo era la buenecita de la historia y que yo no había hecho nada, ¿no? Para que eso se acabara. Y luego de verlo desde esta perspectiva de la compasión y la empatía, me di cuenta que yo también tenía el 50% de la responsabilidad, bien sea por guardar silencio, por omitir cosas. Entonces, el perdón es algo muy bonito. Yo no estoy tan de acuerdo con que tenga que venir con el olvido, porque sería como olvidar el aprendizaje, pero siento que el motivador del perdón, vuelvo a lo mismo, es la gratitud del aprendizaje que he adquirido de esta experiencia. Entonces te diría que empieces conectando con cuáles fueron esas cosas que aprendiste y que ya no volverás a repetir, ¿sí? Al final de eso se trata, es una escuela en la que aprendemos y a veces unos exámenes, unos test o pruebas son más duras que las otras, pero lo más importante es que te mires hoy, ¿cómo estás? En tu presente, porque a veces nos anclamos a lo que yo sentí y no nos damos cuenta que hoy estamos sintiendo algo diferente, ¿sí? Entonces es un proceso largo. También hay meditaciones de perdón, también hay meditaciones que te ayudan a soltar, pero lo más importante es conectar con el aprendizaje que te dejó esa experiencia, ¿sí? Y tenerlo, porque si no, entonces es como si fueras al colegio, pierdes el año y no aprendes, repites el año y no aprendes, entonces te llegarán más experiencias como esas hasta que aprendas lo que tiene tu alma, tu conciencia evolutiva para enseñarte a través de eso, ¿no? Y como al final el proceso de perdón también se da en el momento en que yo no tengo involucrada ninguna emoción con el evento, que lo puedo ver y que si es algo que además puedo poner al servicio de otros para servir de ejemplo, pues lo puedo hacer y así mismo como transmutar ese karma que se ha generado ahí. ¿Puedes recomendar las técnicas de respiración? Bueno, todos los lunes nos vemos acá para meditar. Ahí yo hago bastantes. Los que quieran profundizar más, están los cursos de meditación disponibles en la web. Ahí tienen todas las prácticas, porque justo ahora, bueno, respiración completa es importantísima. Respiración abdominal, respiración consciente. Y luego de que tengan esas tres muy bien practicadas, ir hacia pranayamas avanzados y técnicas de respiración avanzada. Entonces, buscar técnicas de respiración completa, sobre todo, esta es la que más les va a ayudar. Entonces dice alguien, a mí me cuesta mucho trabajo dejar ir y soltar a las personas, recomendarme algo, porfa. Bueno, el talón de Aquiles de las mujeres, o del femenino, no de las mujeres, pero del femenino, es el apego, ¿sí? Y el apego es tal vez una de las fuentes de sufrimiento más grandes que tenemos los humanos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que eres esa conciencia, de que eres esa gota de agua que capturamos del mar a través de reconocer tu espíritu dentro de ti, esa sensación de apego va desapareciendo porque ya no nos sentimos finitos. El problema de nosotros es que tenemos mucha idealización del cuerpo físico, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de que ese cuerpo físico no está solito, sino que está con las emociones, la mente, el espíritu, la energía. Entonces, el apego esencialmente tiene que ver con varias cosas, pero una de ellas es la no aceptación de las finales y de la muerte, en esencia. Entonces nos creemos finitos y creemos que con el tener y retener, de alguna manera prolongamos la vida, prolongamos la existencia, ¿sí? Entonces, la recomendación que te puedo dar es que empieces una práctica de conciencia, ¿sí? De atención a ti. Porque, ¿qué pasa? Tú dices, me cuesta mucho trabajo soltar. Y eso en esencia es una decisión. Pero es una decisión que viene desde poder acceder a esa conciencia que yo estaba hablando hace un rato y que trascienda a todas nuestras capas corporales, que trascienda nuestro intelecto, nuestra mente, nuestras emociones, y que este desapego se dé naturalmente.
Yo era una persona muy apegada también a cosas, situaciones. Si algo me molestaba, me quedaba ahí pegada, rumiándolo un montón de tiempo. Y en realidad lo que me he dado cuenta es que ahora no, pero no es algo voluntario, sino que simplemente sucede que ya no te enganchas con lo que no es, con nada, ¿sí? Porque tienes la certeza de que eres esa luz, fuente de espíritu, de que eres eterno, ¿sí? De que no naces y no mueres, sino que ese gran espíritu seguirá siendo, a pesar de que lo que tenemos en nuestras manos ya no sea, ¿no? Entonces el consejo que te doy es que practiques, practiques y practiques. Y sobre todo que la práctica te lleve a poderte dar cuenta de cuántas veces quieres retener. Y ahí, cuando nosotros nos damos cuenta de algo, tomamos la decisión. Entonces nos enganchamos, pero con conciencia, porque ya no estamos ciegos. El problema es cuando no nos damos cuenta. Pero si nos damos cuenta, decidimos, y si ya te quedas ahí reteniendo, pues bueno, es tu decisión y es tu aprendizaje, ¿sí? Acuérdense, sin juicio. ¿Cómo salir de una tristeza profunda? Bueno, la tristeza profunda y prolongada, a ver, la tristeza tiene un papel muy importante en la evolución y en el juego de la conciencia en nuestra vida cotidiana. Entonces, el problema de la tristeza no es la tristeza, el problema de la tristeza es que no nos gusta, ¿sí? No nos gusta sentirnos tristes y no nos gusta tampoco ver qué es lo que ha venido esa tristeza a enseñar, ¿no? Entonces, lo primero es ver cómo esa tristeza se mueve en nuestro cuerpo, cómo la siento, ¿sí? Y lo que te aconsejaría es que te concentres y mires dónde está esa tristeza y empieces a respirar imaginándote que el aire y el oxígeno llega ahí y abres espacio en ese lugar, ¿sí? Y sobre todo que la veas como un huésped bendito dentro de ti, que también vino a enseñarte cosas, ¿no? No se resistan a ninguna emoción negativa, ni a la rabia, ni a la tristeza, ni al enfado, sino que más bien denle cabida para poderlo gestionar desde la respuesta y no desde la reacción, ¿sí? Y sucederá que dándole espacio a ese huésped y atendiéndolo sin que sea lo más importante de tu vida, sino que entendiendo que está esa tristeza y a la vez a través tuyo, a través de tu cuerpo, porque están en el cuerpo las emociones, van transitando otras emociones, no solamente está tu tristeza. Seguramente a lo largo del día también te sientes alegre por cosas, ¿sí? También te sientes agradecida por cosas. Entonces entender que, sí está la tristeza, pero también está la alegría y también está el anhelo y también está la neutralidad, hoy no estoy sintiendo nada, ¿sí? Y le vas respirando, porque no eres la tristeza. Tú no eres ni tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus sentimientos. Estos son huéspedes que van pasando por ahí. Entonces, pues un día, de repente, ese huésped te va a dejar. Y entonces ojalá que cuando se vaya, tú hayas comprendido lo que vino a mostrarte, el aprendizaje y la maestría que puedes alcanzar a través de esa tristeza profunda. Abrázala primero antes de querer sacarla, ¿sí? Bueno, pues quiero darles las gracias, ya se pasó la hora completa. Abriremos más espacios como este prontamente. Y agradecerles a todos los que preguntaron, se conectaron, esto va a quedar grabado, dejar un comentario si les pareció útil, recordar que yo no tengo la verdad en todo, lo que les comparto es desde mi experiencia, la experiencia que ha traído la práctica para mí, y bueno, esta sensación de sanación que ya tengo en mi corazón de muchas cosas, que también he tenido una vida dura y he tenido que superar bastantes dificultades, digámoslo de alguna manera. Y eso también me da la autoridad para poder compartirles que si perseveran y si se atienden todos los días y si tienen una cita amorosa con ustedes mismos, así sea 5 minuticos, que se pregunten ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Su cuerpo, sus emociones, su mente van a responder de una manera distinta.
Les contaré por ahí después cuando hacemos otro en vivo como este. Muchísimas gracias a todos y nos vemos prontito. Nos vemos el lunes para meditar, 14 horas España, 7 de la mañana Colombia, México. Chao, chao. Muchas gracias.